la versión de Sexual Healing, y rápidamente lo saludamos a él. Tenemos en línea al diputado nacional Pablo Cosiner. Muy buenos días, diputado, ¿cómo le va? Pedro Soler lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, diputado, cuénteme, no sé si lo vivió acá en Salta, por lo menos acá en Salta fue una farsa la audiencia pública que se dio sobre el aumento del gas. ¿Usted estuvo acá o en Buenos Aires? No, en este momento estoy en Salta, mañana estoy viajando a Buenos Aires. Ajá, cuéntenos un poco su punto de vista, ¿no? Teniendo en cuenta algo que era un pedido de la Corte, que se hagan las cosas como deben ser, teniendo en cuenta que es una audiencia pública y que no es vinculante, o sea, que no importa que vayan 300 personas a quejarse si no es vinculante. Sin embargo, se separó muchísima gente y terminaron hablando prácticamente los oficialistas, ¿no? Sí, a ver, la audiencia... digamos, yo ya tenía una posición tomada de antemano, ¿no? Creo que era muy difícil debatir en la audiencia algo que no se haya debatido en Argentina desde el mes de abril hasta ahora. Se ha debatido en todos los ámbitos, hasta en el Congreso. Nuestra posición en el bloque justicialista fue muy clara. Nosotros hemos emitido dictamen en Comisión de Obras Públicas y Defensa del Consumidor la semana pasada sobre un proyecto de equidad tarifaria federal y tarifas diferenciadas para PYME y para la tarifa universal social. Creemos que lo que tiene que discutir la Argentina son criterios diferenciales de tarifa de acuerdo a las distintas realidades, las recategorizaciones de la provincia. El gobierno en la audiencia no habló nada de esto, al contrario, ratificó una política de aumentos tarifarios, y es muy difícil discutir cuando la audiencia comienza con la posición del gobierno ya tomada, con lo cual el resto, digamos, de lo que se podía haber hablado queda en la nada, ¿no? Me parece que lo ideal hubiese sido escuchar primero a la gente y luego tomar las decisiones, pero a mí no me sorprende que lo que ha pasado en la audiencia, porque con un gobierno que comenzó el anuncio de un 1500% de tarifa o de aumento, luego a 400, y ahora decir que va a rondar un poco el 200 y pico %, no muestra mucha seriedad y responsabilidad en el manejo de la política tarifaria. Con lo cual, a mí lo que ha pasado en la audiencia puntualmente no me sorprende. Tampoco esperaba que en la audiencia se debatan cosas nuevas, porque el tema tarifario viene siendo, como yo te decía, debatido en la Argentina durante muchos meses. Lo que tiene que hacer el gobierno es tener un criterio de responsabilidad, de equidad, de federalismo y de justicia al momento de fijar su nueva política tarifaria. Claro, hay o sea, no hay criterio, no hay análisis no sé, ni siquiera de amplitud térmica, de ingreso por habitante, no hay análisis de nada. Entonces, si no, por ejemplo, no empieza a pagar más una provincia una provincia como Salta, que tiene menores ingresos, que tiene amplitud térmica diferente, que puede hacer tanto frío como en el sur, va a motivar presentaciones judiciales, por lo cual, o sea, esta puesta en escena que se hace no va a ser fructífero para el gobierno y aplicar ese aumento, porque es obvio que van a haber denuncias en la justicia. Sí, lo importante es también definir que el gobierno tomó algunos criterios que nosotros veníamos diciendo hace tiempo, fundamentalmente desde el mes de abril, que había que tomar. O sea, el tema de los aumentos progresivos, que el gobierno ahora plantea una escala de aumentos progresivos hasta el año 2019, es algo lógico que tendría que haber sido así desde el comienzo. El tema de que el aumento no puede ser nunca de un 1500, de 400%, también lo veníamos diciendo. Bueno, el gobierno ahora también lo reconoce. Ahora la cuestión es de discutir cuál va a ser el aumento y con qué criterio. Me parece que la Argentina ha perdido mucho tiempo, y ese mucho tiempo que ha perdido la Argentina, claramente a quien más afectó fueron a dos sectores. Primero, a los sectores más vulnerables, ¿no? A los de menos recursos, al sector de los trabajadores que ven afectado su salario con un aumento de costo muy importante, y después a la Argentina en general por la falta de inversiones. Nadie va a pensar en invertir en la Argentina cuando te acostás con una tarifa, te levantás con una tarifa del 1500% más, como planteaba el gobierno. Entonces hemos perdido muchos meses en donde quizá con otro tipo de seriedad en el manejo de la política tarifaria se podía haber generado algún tipo de inversiones en nuestro país. Entonces hoy una de las responsabilidades de que no se generen nuevas inversiones es esta, es haber tenido una política tarifaria o haber pretendido tener una política tarifaria nefasta, más otras como ser las altas tasas de interés que el gobierno no termina de resolver y que hacen que nadie pueda pensar en invertir claramente en nuestro país. Así que bueno, esperaremos ahora la decisión del gobierno.
pero no creo que esta audiencia haya dejado muchas cosas positivas, lamentablemente. Claro, básicamente es lo que ya estaba de antemano. Y sobre el tema puntual de las pymes y los clubes de barrio, por ejemplo, que han quedado afuera del fallo de la Corte, en su momento tienen una situación bastante compleja. ¿Hay posibilidades de legislar en torno a eso? Por eso, nosotros ya emitimos los dictámenes de las comisiones de obras públicas y de defensa del consumidor, y falta presupuesto. Esto tiene una razón de ser. Nosotros planteamos una disminución de un 30%, pymes, cooperativas, empresas recuperadas, clubes de barrio. Ahora, de las 3 comisiones que es necesario dictaminar para poder ir al recinto con la ley, que es la ley de equidad tarifaria, una la preside el bloque justicialista, que es la de obras públicas, por eso pudimos dictaminar y convocarla. Otra la preside el Frente Renovador, también de la defensa del consumidor, por eso hemos podido dictaminar y convocarla. Y la tercera es presupuesto, que depende del oficialismo, o sea, del bloque Cambiemos, que el bloque se niega a convocar la comisión de presupuesto para tratarla. Esto tiene que ver claramente con una cuestión política que la gente tiene que saber. El gobierno en el Congreso no está acompañando la idea de esta nueva política de equidad tarifaria. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es insistir en que se convoque a la Comisión de Presupuesto y Hacienda para poder dar el último dictamen que falta y poder tratar esta ley en el recinto. Puntualmente hablando de lo político, netamente, hay un fuerte rumor, o ya gira en los medios nacionales, el tema de que el presidente va a buscar respaldo en los gobernadores a través de sus legisladores para cerrar el tema del impuesto a las ganancias y las tarifas a cambio de la coparticipación. ¿Qué hay de cierto en eso? No, nosotros no canjeamos absolutamente nada. O sea, la cuestión no pasa por canje de apoyo, pasa por congruencia y responsabilidad en el manejo de los temas. Primero, nosotros no vamos a cometer la irresponsabilidad que cometió en su momento la oposición años antes de dejar a la Argentina sin presupuesto. Nosotros somos otro tipo de oposición. Nosotros, incluso aquellos legisladores nacionales que venimos de provincias donde tenemos responsabilidad de gobernar, como es Salta, sabemos que cualquier gobierno necesita un presupuesto para gobernar, con lo cual nosotros no vamos a tener la irresponsabilidad de dejarlo al gobierno sin presupuesto. No vamos a condicionar bajo ningún punto de vista la aprobación de un presupuesto. Lo que vamos a discutir es el contenido de ese presupuesto. Claro. Si queremos nosotros discutir los fondos de las provincias, las obras para las provincias, cómo se va a compensar a las provincias la baja de recaudación en algunos impuestos que se han modificado, porque la Argentina ha hecho modificaciones en materia de retenciones, de ganancia, de IVA, que generaron una disminución este año de fondos de acuerdo a los proyectados en materia impositiva, y eso se prevé para el año que viene que seguirá, con lo cual también queremos discutir ese tema. Cuando uno habla de ganancias, y ganancias, la disminución del mínimo no imponible de ganancias es algo que debe hacerse, que es una demanda fuerte de la sociedad, pero por otro lado, como ese impuesto a las ganancias se coparticipa a las provincias en un 50%, nosotros queremos saber cómo el gobierno va a compensar esa disminución de recursos para las provincias, y así con cada uno de los impuestos que se toquen cuando se toman medidas, y eso es lo que queremos discutir. Y el tema tarifario, sí. El que tiene que hoy decir qué es lo que va a hacer es el gobierno. Nosotros claramente le dijimos al gobierno qué es lo que entendemos que hay que hacer, le hemos puesto a disposición el proyecto que estamos trabajando nosotros en el Congreso, pero la verdad que el gobierno, la fijación del monto de tarifa no pasa por el Congreso, pasa por una decisión exclusiva de la Administración. Será el gobierno quien acierta o se equivoca en esa decisión. Ojalá que el gobierno tome los criterios de la ley que nosotros queremos impulsar, que sin fijar un monto determinado, sí fija los criterios sobre los cuales los montos deben establecerse, que es una facultad exclusiva del gobierno. Muy bien. Bueno, Pablo Cosiner, muchísimas gracias por su tiempo. Que tenga un buen día. No, gracias a ustedes. A saber.